Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Son 10 de la mañana con 46 minutos de este martes 25 de enero de 2022. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo que nos dice hoy Reforma. Dice, sube costos Tren Maya y deja desastres. Cambios constantes en obras del Tren Maya han elevado su costo a 200,000 millones de pesos, 42% más de lo estimado, y ha dejado 22,000 árboles talados. Y bueno, también ganan Gael García y Diego Luna, nueva demanda contra Whisky. Gael García y Diego Luna ganaron la demanda por daño moral tras el uso no autorizado de su imagen en una campaña de whisky Johnny Walker. ¿Cómo ven? Y bueno, también culpa AMLO a Jiménez Pons por retraso en Tren Maya. AMLO admitió que hay retrasos en las obras del Tren Maya y culpó al ex encargado Rogelio Jiménez Pons de no aplicarse y no entusiasmarse. También arranca Pfizer pruebas de vacuna para Omicron. Pfizer informó que dio inicio a ensayo clínico con más de 1,400 voluntarios para la vacuna especial contra la variante Omicron del coronavirus. Y bueno, pues también ya saben que dijo Gatell que si les da Omicron, que ya tendría inmunidad para otras variantes del coronavirus. Y dice, pero no por eso se vaya a infectar, por favor, ¿no? Así es que bueno, ordenan a UNAM informar sobre recursos destinados a Pumas. INAI resolvió que la UNAM debe informar a un particular sobre los recursos que destina y cómo se distribuyen al club de la primera división de Pumas también. Y va Nadal a las semifinales en Australia. En duelo de 4 horas, Rafael Nadal venció a Denis Shapovalov y jugará a las semifinales del Abierto de Australia ante Matteo Berrettini. Y bueno, pues déjenme platicarles que después de esto es, por así decir, la ruina de la carrera de Novak Djokovic, ¿no? Yo creo que ya Novak llegó hasta Australia y de ahí para atrás, ¿no? Esto, digo, lamentablemente por cuestiones políticas, por cuestiones de sanidad, por cuestiones de la vacunación y, y lamentablemente es esta situación, ¿no? Y no para ahí, sino también por ahí el presidente de Turquía ya también hizo otro comentario bastante terrible y es una pena que uno se dé cuenta y los gobernantes evidencien su lado macabro, ¿no? Él dice que tenía que cortarle la lengua a una cantante, ¿no? Imagínense estas palabras en un mandatario, en un presidente, qué terrible, ¿no? Totalmente represor, totalitario y otro tipo de situaciones, ¿no? A esta cantante más se le unieron otro grupo de compositores, de poetas, de cantantes apoyándola. Y también, digo, lo de Nova, que lo habíamos comentado, y luego lo que acaba de pasar, de que le dijo una grosería el presidente Joe Biden, ¿no? Así como diciendo, ¿cómo se te ocurre decir esto, ¿no? En vivo. Y tenía el micrófono abierto, ¿no? Le dijo, hijo de... y este tipo de situaciones que evidencian la agresión y la agresividad que manejan los presidentes, digo, es de dar miedo y de preocuparse, ¿no? En vez de tener personas bastante asequibles, amables o por lo menos pacíficas, respetuosas del otro, estos momentos dejan evidenciar lo que son capaces de hacer, ¿no? Y que en verdad es preocupante porque dice, en manos de quién está el mundo. Y ellos dicen, están, es cierto que tenemos que respetar a los presidentes por lo que son, ¿no? No se vale que también les falten al respeto,
porque son una figura pública y es de alguna forma la autoridad del país, ¿no? Y así como merecen respeto, también ellos tienen que dar respeto. Y es terrible esto que estamos viendo en estos contextos, en contextos bélicos, militares, ¿no? Todo lo que está sucediendo ahorita en Ucrania es de alarmarse y de preocuparse, porque dice uno, ¿en manos de quién estamos? Y bueno, uno ya no se puede ni siquiera pronunciar ni hacer ningún comentario sobre ellos, porque pueden reaccionar de esta forma, ¿no? Y bueno, es porque cantaron, ¿no? Hemos visto que las canciones muchas veces pueden llevar también canciones, el cine. Si algo habíamos avanzado es que podíamos ya hacer cine, podíamos hacer canciones de protesta sin que nos jugara la vida, ¿no? Sin que se nos jugara la vida o no se nos fuera la vida de por medio. Y lamentablemente estamos volviendo a esto y peor, ¿no? Amenazas explícitas en donde no hay una sanción para quien las comete, y lamentablemente son los altos mandos, ¿no? Es terrible. Y bueno, ¿cuándo sería endémico el COVID y qué implica? También cuidan consumidores sus gastos ante la crisis. Prometen finales de conferencia, muchas emociones también. Ordenan investigar a fondo el caso de la periodista Maldonado. Y bueno, pues la indignación del grupo, de lo que es el grupo de periodistas, estamos indignados. Y bueno, insulta a Biden a periodista, ¿no? Y también por ahí ya le habló al periodista y le pidió una disculpa, que no era como directamente personal, ¿no? Sí se ve que no es personal, que es así como que hace la expresión de decir, híjole, ¿cómo se te ocurre preguntarme eso en vivo, ¿no? Y bueno, pues en medio de una situación tan tensa, en una situación que, bueno, a veces son preguntas forzadas, ¿no? Pero bueno. Cuarta ola se desacelera, muertes tienen, leve repunte, dice Hugo López-Gatell. También detienen a 19 funcionarios por bebé hallado muerto. Y Estados Unidos pone en alerta miles de tropas. Estados Unidos pone en alerta a sus tropas por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y ya también Inglaterra y Estados Unidos ya pidieron a sus diplomáticos y a sus familiares que salgan de Ucrania. También se está gestando un nuevo plan para combatir la violencia en New York. El nuevo alcalde aseguró que retomará la unidad antipandillas y habilitará retenes, y de ser necesario colocará un policía en cada esquina, ¿no? Y bueno, miles le dan la espalda a la Iglesia Católica en Alemania. Los fieles desconfían después de esta situación tan terrible. Y bueno, algo gigante. Dice, la obscuridad se traga a algunos lugares. También tenemos las esquelas del día de hoy. La señora María Teresa, don Adolfo Lugo Verduzco, doctora Carmen Barea y Gilabert, el señor José Tereso Medina Olvera, don Adolfo Lugo Verduzco, la señora Amelia Tapia Villanueva de López, el ingeniero Jaime Hernández y Rodríguez, la señora María Teresa Martínez del Campo Varela. Y bueno, descansen en paz.
Y alertan ahora por car hacking. Hackeando código de la llave inteligente, ladrones roban autos sin mucho esfuerzo, una modalidad llamada car hacking, la cual va en aumento. Vamos a hacer nada más una aclaración, ¿no? Cuando es hacking, bueno, el hacker son estas personas que se dedican a checar todo lo que son las cuestiones vulnerables de los software, ¿no? Problemas de seguridad en software. Son personas por lo general que se dedican o que contratan los mismos las mismas empresas de software, ¿no? Estos para revisar la vulnerabilidad de su paquetería, ¿no? Esos son los hackers. Ahora los piratas cibernéticos son los ciberdelincuentes, ¿no? Que no se confunda. Aquí, bueno, aquí le pusieron car hacking, ¿no? Y bueno, calor y mala alimentación es un poquito en los hackers, ¿no? Es así como si fueran los policías, ¿no? Que también saben hackear, no saben hackear y saben de cuestiones de todo esto, de seguridad, pero pues realmente están autorizados para hacerlo, ¿no? Así pasa con los hackers. Y los piratas cibernéticos son los que de plano se dedican a hacer esto para delinquir. Y aquí los hackers lo hacen para hacer un reporte y comunicarlo a las empresas de software, y que los ingenieros en software puedan corregir esos errores de fábrica, ¿no? De fábrica, y sean mucho más seguras tanto las aplicaciones como toda la paquetería, ¿no? Así es que esa es una de las diferencias, pero actualmente pues ya muchos se dedican al hackeo, a ver cuáles son las cuestiones de vulnerabilidad de los software, pero no para decirle, mire, no, dejó sus llaves puestas en el coche, sino para robar, ¿no? Y eso ya es ciberdelincuencia. Así es que no sé, aquí sería car hacking, ciberdelincuencia. Tendríamos que empezar a cambiar estos términos. Y bueno, calor y mala alimentación generan violencia, dice alcaldesa Avelina López, alcaldesa de Acapulco, uno de los municipios con más homicidios. Dijo que el calor y la mala alimentación genera la violencia. Y dice, puro cuento, cuentan que varios candidatos a encabezar el sindicato petrolero fueron convencidos de declinar a favor de Aldana y Lozano, ¿no? Lo que ha habido estos últimos 2 días, ¿no? Han estado más o menos, ¿no? Ayer solamente una persona estuvo como que más o menos a la altura, aunque a muchos les ganaron los nervios, ¿no? Algunos no llevaban ni preparado su presentación. Y bueno, hoy estuvo que más decente, pero sí se ve que están de alguna forma, yo creo que no nada más debería de votar entre ellos el sindicato, sino la misma gente, la misma ciudadanía, ¿no? Deberían de hacer incluso hasta una votación, ¿no? Para el pueblo. Yo creo que así se deberían de elegir los líderes sindicales y muchas otras cosas, de acuerdo a cómo se están desempeñando ahí frente a toda la población, a todo el mundo, ¿no? Y también, bueno, se están exhibiendo las corruptelas, los grupos, ¿no? Algunos ya dijeron que son parte de este grupo de The Champs, ¿no? Así es que, bueno, pues exhibe totalmente todo lo que viene arrastrando el sindicato de Pemex, ¿no? Así es que, bueno, es una nueva modalidad la que está gestando el presidente Andrés Manuel López Obrador, poniendo no en evidencia, y sí, no en evidencia, pero dándoles la oportunidad a cada uno de los candidatos a ser líder del sindicato de Pemex, ¿no? Es oportuno, es bueno que lo conozca, que la gente conozca a los líderes. Sin embargo, también exhibe las carencias, exhibe las fortalezas de cada uno de ellos, y sobre todo de nuestra formación, de nuestra preparación como líderes, ¿no? Y como ha habido en la mañanera, algunos tienen estrategias de oratoria bastante fuertes,
¿no? Muy destacables, que son ejemplos, ¿no? Como Sheffield por ahí, pero también aquí en esto del sindicato también se ve que hay muchas carencias en cuanto a desarrollo humano, en cuanto a el desenvolvimiento personal, ¿no? Incluso estrategias tan básicas de oratoria, ¿no? Como es una presentación en público de un currículum, ¿no? Y esto, bueno, pues también se evidencia, y ojalá que esto también sea factor de promoción, factor de poner un punto, un dedo en la llaga, ya que muchos mexicanos y mexicanas, jóvenes y no tan jóvenes como estamos viendo, ¿no? Que con universidad o sin universidad, el hablar en público no es tarea fácil, no es cualquier cosa, ¿no? Algunos lo hacen excelente, algunos les cuesta mucho trabajo, y que también esto se tendría que potenciar a un nivel extraordinario en las escuelas, ¿no? Esto viene desde educación, esto viene también por cultura, y que ojalá que esto nos estamos enfrentando a nuestra realidad, ¿no? Así es que bueno, pues esto es lo que estamos viendo, y creo que a muchos les falta mucho desenvolvimiento personal, ¿no? Muchas estrategias que hay que pulir mucho, aunque se ve que tienen un perfil bastante interesante, ¿no? Y por ahí nada más hasta ayer vi a una de las candidatas que sí planteó muy bien, eh, aparte que dio un golpecito por ahí para todo el equipo contrario, ¿no? Planteó muy bien sus propuestas, planteó muy bien su currículum, y que creo que hasta donde vamos, digo, vamos ganando las mujeres, ¿no? Aunque por ahí, ahí está como la historia, ¿no? Está la tradición también de lo que serían los sindicatos, que muchas veces han estado promovidos, apoyados, ¿no? Y liderados por varones, pero creo que van ganando las mujeres hasta ahorita, ¿no? Me pareció excelente esto que está haciendo, este ejercicio que está haciendo el presidente, porque efectivamente demuestra quién es quién, ¿no? Y cómo se están desenvolviendo, que sí, los nervios estaban, ¿no? Tremendos, no es cualquier cosita, pero, y que bueno, pues también ahí se ve la experiencia que han tenido ya en materia de sindicatos, ¿no? También se ve lo que han trabajado abajo, se tiene que reflejar arriba en el micrófono, y se ve que aún falta mucho por trabajar, ¿no? Y esto, bueno, pues hay que tomarlo en cuenta. Faltan 3 días todavía de que se estén presentando, son 25 candidatos, 5 por día, y donde, bueno, pues veremos sus propuestas bastante interesantes, ¿no? Yo creo que este ejercicio de presentar sus propuestas, en dónde van a ser los puntos de apoyo de cada uno de ellos, se tiene que recopilar en un documento final. Yo los invito a la gente de la mañanera a que recupere toda esta información, sobre todo las propuestas, no los golpeteos, ¿no? Sino las propuestas que tienen cada uno de ellos, que en verdad es muy valioso, y que en verdad esto va a ayudar, porque al fin y al cabo cada uno recoge las necesidades de este gremio, y así en cada uno de los gremios, de los de la educación, también los de la UNAM, ¿no? Todos estos, estas propuestas, estas necesidades que se vienen recogiendo así, y que las van enlistando, ojalá que las recuperen, y que quien quede atienda a todos estos grupos, porque al final son la voz de cada uno de los trabajadores, ¿no? De cada uno de los trabajadores. Lo más importante y lo más extraordinario aquí, que a mí me ha encantado, es que es mucha gente que dicen: yo nací aquí, no, soy hija de petroleros. Entonces imagínense, ¿no? Escuchar: soy hijo de petrolero, soy hija de petrolero, nací aquí, mi papá, mi mamá estuvieron trabajando, tenemos historia, estamos preocupados por esta situación. Es bastante interesante, ¿no? Así es que esto creo que se tiene que rescatar, y ojalá que la gente del presidente lo apoye para que puedan recopilar esto, y que quien quede independientemente como representante, como cabeza del sindicato, lleve de alguna forma, resuelva estas necesidades de cada uno de estos subgrupos dentro de lo que es el gremio de petróleos, ¿no? Eso es bastante interesante. Y bueno, ¿no?
también por acá, déjenme muy a la colación, vamos a hablar muy a colación. Ayer Miguel Torruco, hijo, ¿no? Garza, le hizo una entrevista al canciller Marcelo Ebrard, en donde hablaron de puntos bastante interesantes, ¿no? Sin embargo, déjenme platicarles que tiene por ahí un video bastante interesante que habla sobre el litio y sobre lo que va a hacer el litio como potencial, ¿no? Materia prima y como un futuro tanto de energías limpias, ¿no? Y sobre todo como un medio de empleo y de potencia económica, ¿no? Para México. Así es que, así como hablamos de este gremio petrolero que de alguna forma dice con el litio se va a sustituir incluso el petróleo, tendrá el valor que tiene ahora el petróleo, el litio. Es un video bastante interesante que por acá lo vemos, ¿no? Y tiene algunos videos bastante interesantes, ¿no? Está haciendo ayer, estuvo el Café Político con Marcelo Ebrard, que estuvo muy interesante, ¿no? Precisamente el día de ayer, ¿no? Y también habla sobre cuestiones bastante importantes, ¿no? ¿Por qué un Oxxo paga menos dinero que tú? Por ejemplo, dice la reforma eléctrica, ¿no? Asunto de seguridad nacional, que son algunos de los el gobierno de México, ¿no? La reforma eléctrica, también la verdad del litio, ¿no? Son algunos videos que usted puede más o menos escuchar, ¿no? Y analizar porque plantea muy bien, ¿no? Para qué sirve esta materia prima, ¿no? Y son videos bastante interesantes. Así es que me lo encontré por ahí en la red. Ayer, déjenme decirlo, lo voy a decir, ¿no? Ya están trabajando sobre la presidencia, pero están haciendo algo muy interesante, informando, que esto es importante, ¿no? Lo más importante es que están informando de viva voz, ¿no? Con cuestiones fidedignas sobre cuestiones que muchas veces los medios desinforman, ¿no? Que esto es lo importante. Así es que creo que es un punto bueno. Y bueno, el rey de las enchiladas, digo, déjenme platicarle, tiene muy bonita voz, tiene muy bonita presencia este joven. Sin embargo, le hace falta más punch, ¿no? Más fuerza en su voz, más proyección. A ver si como dicen, se come mucho la voz, ¿no? La baja un poquito. Así es que yo creo que por ahí tienen que ayudarle a algunos técnicos para subir su voz, porque de hecho habla bajito, ¿no? Y esto le resta un poco y hace que se haga un poquito monótono lo que son los videos con respecto a cuestiones tan importantes como las que está hablando. Pero bueno, rechaza Corte de Estados Unidos apelación del Chapo a condena. Tribunal de Nueva York rechazó una apelación de Joaquín El Chapo Guzmán para revocar su condena en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Y vean nada más, qué delicia, el rey de las enchiladas. Híjole, ay, como que sí ese frito, un poquito, ¿no? Una mañana muy rica, con sol. Y como que sí, son 11 de la mañana con 9 minutos, como que sí se antojan unas ricas enchiladas, ¿no? Así como que eso sí se antoja. Dice, en la Venustiana Carranza hay un lugar donde se ostenta como el rey de las enchiladas. Dice, y no te va a defraudar. Vean nada más qué delicia. Hoy como que sí está de antojo, ¿no? Estamos de antojo. Y bueno, ordena Andrés Manuel indagar a fondo el asesinato de la periodista, ¿no? Y lamentablemente esta vuelve a ser otra situación, ¿no? Vuelve a ser otra situación que es lamentable y que dicen, otra vez, dice, temían por su vida, otra vez lo denunció y nuevamente un trágico final, ¿no? Que en verdad es una situación terrible, ¿no? Ordena AMLO indagar a fondo el asesinato de periodista. López Obrador ordenó investigar a fondo el caso del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California. También le criticaron a la chica que estuvo ayer en la mañanera, que no comentó nada sobre este asunto, ¿no? Y bueno, pues
son casos que otra vez sin palabras, que otra vez la indignación y otra vez el dolor vuelve a hacernos presa, ¿no? El dolor y otra vez volvemos a sentir al saber que otro periodista más ha perdido la vida, ¿no? Y bueno, baja FMI estimado de Producto Interno Bruto de México en 2022 a 2.8%. Y también explican voto electrónico a trabajadores de Pemex. Este caso de los periodistas también ha sido un punto de golpeteo para el presidente Andrés Manuel, ¿no? Como nunca han estado atacando a los periodistas, pero con un tinte político. Y es lamentable. Explican voto electrónico a trabajadores de Pemex. Gobierno detalló mecanismo con el que petroleros podrán ejercer su voto electrónico a distancia para elegir el nuevo dirigente sindical. ¿No? Que esto es algo muy innovador, bastante padre. Y bueno, gasta cultura 5.8 millones de pesos en pasarela en Los Pinos. Mientras que la Secretaría de Cultura gastó 5.8 millones de pesos en pasarela en Los Pinos, el acervo del INPI está abandonado y en riesgo de daño irreversible. Y bueno, pues confirman condena de El Chapo a cadena perpetua, más de 30 años de prisión. Y bueno, UNAM debe dar a conocer cuánto dinero da a los Pumas, dice INAI, y 70% de las armas del crimen en México provienen de Estados Unidos, dice EBRAD. Y también trasladan al altiplano a Gutiérrez de la Torre, precio del agua, justicia para Lourdes y más, ¿no? Y bueno, también por ahí estaban ya peleando y en Twitter por lo del precio del agua. No está subiendo el agua, solo los que gasten más, ¿no? En colonias de plusvalía alta, ¿no? Digo, la gente que saben que viven en esta colonia son los que más ahorran porque les cobran la perla de la Virgen, ¿no? Y lamentablemente se estarían viendo esta restricción o este rubro de subir el agua a todos los que gasten más de ciertos metros cúbicos, tendría que ser parejo, pobres o ricos, no importa. Pero aquí, lamentablemente, el gobierno está siendo muy elitista y muy castigador, porque efectivamente, ¿no? La gente que paga los impuestos altos son los que tratan de ahorrar más, porque les sale caro, ¿no? Pero, digo, y yo ya les he comentado, si ustedes van a colonias que tienen menos plusvalía, así como lo están tomando estos hombres, ¿no? Usted va a ver casonas y que quizá gasten más, unas casosozonas, ¿no? Ahora, si algo evidenció estas inundaciones en Hidalgo y en el Estado de México, ¿no? Vemos que había hasta coches blindados, díganme nada más, y se supone que son las colonias pobres, ¿no? Que eso es lo ridículo. Dicen, son las colonias pobres, y digo, discúlpenme la gente que en verdad sufre y que en verdad la gente tiene que tener pipas de agua y que en verdad viven en pobreza, porque en verdad en estas colonias hay gente así, pero ya algunos ricachones dicen, no importa, ¿no? Se cierran, se compran grandes terrenos o lugares, ¿no? Grandes, donde hay varios, 3, 4 terrenos juntos, hacen una muy buena casa. Al final todos los impuestos son bajos porque son colonias de menos plusvalía, ¿no? Y les sale todo perfecto, ¿no? Y sin embargo hay casas hasta blindadas, hay casas hasta como vemos, que evidenció estas inundaciones, los coches por ahí blindados, ¿no? Flotando, ¿no? Cuando, bueno, también hay gente pobre, eso sí, ¿no? Pero estamos hablando de la política que se está ejerciendo a través del gobierno y a través de estar cobrando impuestos. Acabo de subir una foto en donde en estas disque colonias de alta plusvalía, que la verdad no, son colonias de tercera también, de clase media, y ni siquiera media alta, media nada más podemos dejarlo así,
¿no? Están perdiendo sus trabajos, los negocios están cerrando precisamente porque precisamente en esta zona, sobre todo en el sur de la Ciudad de México, Coyoacán, que son principalmente colonias que no son ahorita morenistas, ¿no? Los están castigando así. Así es que creo que es muy politiquero esto, a través de este tipo de situaciones en donde también están poniendo válvulas y están racionando también el agua. Una cosa es, dice, somos muchos, hay que cuidar el agua y hay que hacer conciencia, claro que hay que hacer conciencia, pero creo que esto sí se torna a político, ¿no? A muy político y a mucho como de castigo bajo el agua, ¿no? Del gobierno de Claudia Sheinbaum. Así es que en este sentido, digo, algunos comentarios por ahí salen sobrando, ¿no? De que digan, no, es que esto no ha subido, ¿no? El agua no ha subido, 35%, ¿no? No suben, digo, es una exageración, ¿no? Y digo, si realmente fuera nuestra conciencia de que todos cuidemos el agua, esto sería una alza pareja o una condición pareja en colonias pobres o no pobres, ¿no? Así es que eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Y por eso es el comentario, no precisamente porque digan, ay, no, es que no, uno quiere despilfarrar, no. Tenemos que cuidar el vital líquido, porque esto se nos está acabando. Estamos teniendo derrames de petróleo en varios puntos del mar, en varios lugares. Estamos teniendo las erupciones volcánicas que también están contaminando el agua del mar, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer si no tenemos agua, ¿no? Se están deshielando netamente el Ártico, los glaciales, ¿no? Todos estos lugares donde había hielo, que era agua de alguna forma un poco, entre comillas, algunas dulce, ¿no? ¿Y qué está pasando con esto? No tenemos que cuidar nuestra agua, pero esto sí se nota o se ve que es algo de politiquería, ¿no? Así es que, o sea, no es una norma general para que todos hagamos conciencia, los que pagan mucho y los que pagan poco, ¿no? No es algo de hacer, esto es de hacer conciencia a todos, no porque pagan menos, ¿no? O porque viven en una colonia pobre quiere decir que saben cuidar el agua. La educación nos falta a todos, ricos y pobres, ¿no? Y lo estamos viendo incluso en las mañaneras, ¿no? Y esto es lo que se tiene que empezar a promover y a cambiar esa mentalidad, ¿no? Esto de que los pobres y los ricos no es parejo, tenemos que ser educados todos, ricos y pobres, de la clase alta, de la clase media, de la clase, digo, al final los que ponemos clases somos nosotros y está, digo, la prueba, para probar un botón, ¿no? Les digo, las inundaciones evidenció esto, precisamente, que en zonas donde se dice que son de baja plusvalía, porque no vamos a hablar de pobreza, de baja plusvalía, ¿no? Había hasta coches blindados, ¿no? Unas caseronas tremendas, ¿no? Que dice uno, esas ni allá, ¿no? Ni en las lomas, ¿no? Así es que esto hay que comentarlo, esto se tiene que decir para que ya nos quitemos estas estructuras, ¿no? Estas estructuras. Y bueno, pues llevan a Contraloría de la Ciudad de México presupuesto vecinal. Contraloría de la Ciudad de México recibió 113 denuncias por irregularidades en ejecución de 3.543 proyectos considerados en presupuesto participativo. Dicen que somos conservadores, ¿no? Y dicen que son conservadores, pero estas cosas son de conservadores, precisamente de estructuras, de cuestiones cuadradas, ¿no? De ya lo que se estableció, ¿no? De que siguen gobernando con el mismo esquema, con la misma estructura. No importa si son del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, del que sea, ¿no? Si realmente viéramos por cuidar nuestro ambiente, otras serían las estrategias, ¿no? Otras serían los conceptos y otras también serían las sanciones en todo caso, ¿no?
pero aquí nada más es una lucha de clases sociales y aquí es una situación en donde solamente se agudiza esta brecha, aparte de generacional, económica, ¿no? Y el elitismo. Esto es lo que sea, más que promover y luchar por una conciencia ecológica y el cuidado de nuestros propios recursos naturales, que esto es lo que tendría que de alguna forma reinar, ¿no? Porque aquí lo único que hacen es alimentar estos conceptos, alimentan los resentimientos sociales y clasistas, ¿no? Y bueno, es Vallarta, zona de capos, dicen. Puerto Vallarta se ha vuelto un punto estratégico de operaciones de capos del narco, como lavado del dinero, distribución de armas y droga. Y bueno, nueva aerolínea. Aunque le falta camino, una nueva aerolínea se perfila para emprender el vuelo en el país. Se espera que opere solo en el nuevo aeropuerto. Y bueno, también aquí recetas, espinacas a la mexicana, ¿no? Hacemos un break. Y bueno, también ya estamos planeando qué vamos a comer, ¿no? Ya tendrán hambre. Ya desayuné, así es que provechito a aquellos que estén ahorita desayunando, ¿no? Que estén ahorita con el almuerzo. Así es que un beso y un abrazo a todos mis queridísimos ciberescuchas y cibernautas. Denuncian cambio ilegal a estatuto de CIDE. Académicos y alumnos acusan que Asamblea del CONACYT modificó los estatutos del CIDE, bloquearon la carretera México-Toluca por 6 horas. También van con amparos contra carta del SAT. Empresas como Federal Express promueven amparos contra el complemento carta aporte del SAT, al cual afectaciones a la libre competencia. También repunta economía 0.35% en noviembre de 2021. La actividad económica del país repuntó 0.35% mensual en noviembre del 2021, su mayor alza en 6 meses, luego de 3 bajas al hilo según INEGI. Y bueno, pues también Vegatel, cambio de tendencia en contagios por Omicron. El subsecretario de Salud informó que desde esta semana se ha visto un cambio en tendencia de aumento de contagios por Omicron de solo el 12%. Y dudan de autosuficiencia energética de Deer Park. Refinería de Deer Park no permitirá la autosuficiencia energética de México. Como se prometió, pues aún será necesario importar combustible. Scotland Yard investigará si el gobierno de Salto dice si el gobierno se ha saltado las normas, ¿no? Y bueno, ¿no? Ahí se saltaron sus normas. Y bueno, amplía Estados Unidos ayuda para la reforma laboral. Sufren mujeres mayor desempleo. Propone ministro eliminar ratificación de AMLO en consulta. Y bueno, el juicio al cardenal Angelo Becciu sigue sin salir de la fase preliminar 6 meses después. También Holanda relaja las restricciones contra el COVID. También el Reino Unido bajó restricciones y también aceptaron el pase de vacunación de México, no sin que se haga la cuarentena cuando uno llegue a este país. Y bueno, ejercicio y COVID, esto dicen especialistas. Crisis política en Honduras, ¿qué está pasando? No, esto es esta situación que está haciendo Reino Unido. Yo personalmente creo que Boris Johnson es uno de los hombres que no son represores, no son tan represores, y que precisamente es por eso que le quieren dar un golpe de estado así tal cual, ¿no? Le quieren dar, quieren quitarlos de lo que es el poder, porque son de los hombres que se opondrían a una situación de represión y de agresiones mayúsculas, ¿no? El hecho de que ya esté valorando lo que está haciendo México
no es el canciller, sino lo que está haciendo México, que en verdad el canciller está haciendo mucho, pero que esté valorando y reconociéndolo como igual, con la seriedad de, del trabajo sobre la vacunación y, y que esté siendo valorado este proyecto, todo lo que está haciendo México en materia de vacunación, es muy importante. Es muy importante porque eso también obliga a otros países como Francia, como Australia, como Alemania, sobre todo Australia y Francia, que son de los más represores en este sentido, ¿no? Y que lamentablemente también a México han golpeado mucho en este sentido. El, el que hayan reconocido que si traen su cartera de vacunación, por así decir, su cuadro de vacunación completo, ¿no? Y no pasan a cuarentena, es muy importante, ¿no? Porque es tratar dignamente a cualquier viajero, independientemente de la nacionalidad que traiga, ¿no? Y esto es importante porque en este aspecto México iría a la vanguardia. Estamos que no nos la creemos todavía, aunque les está y nos están dando el lugar, y nos está dando el merecimiento, ¿no? Porque lamentablemente en nuestra herida, ¿no? Como mexicanos de hace mucho tiempo, no importaba si el mexicano cumplía con todas las reglas y las normativas y las certificaciones necesarias. Cuando ellos era tanta la discriminación en este sentido que cuando ellos decían no, era no, aunque se cumplieran con todos los requisitos, ¿no? El hecho que Reino Unido esté valorando esto quiere decir que en verdad, digo, estamos hablando de que estamos siendo respetados como mexicanos, estar siendo muy reconocido el gobierno de México a un nivel que no nos imaginamos y que todavía no nos la creemos, ¿no? Así es que en este sentido, digo, después de tantos, por ahí dice Amanda Miguel y Diego Verdaguer, después de tantos nos, han dicho un sí, ¿no? Así es que esto es un logro en verdad para México en materia también de vacunación y en materia de la gestión de la pandemia, donde muchos están golpeteando al gobierno del presidente Andrés Manuel para desprestigiarlo, ¿no? Y muchos comentarios que fueron totalmente despectivos de que no íbamos a tener ni una vacuna y que en verdad todos estábamos así de que híjole, a México no nos van a dar nada. Lo que hicieron, lo que hizo el canciller, cómo se movió para que obtuviéramos, y que ahorita ya vamos en el refuerzo del refuerzo del refuerzo. Bueno, exageré un poco, pero esto era un panorama que no se preveía y que sin embargo lo están logrando. En verdad vale la pena que se valore, vale la pena que se comente, porque sí hubo muchos comentarios muy mal intencionados, sobre todo como dice, de artistas que estaban a favor del PRI, ¿no? Y que en verdad lamentablemente eso, más que golpetear por un partido, por estar a favor de un partido y en contra de otro político, golpetea a nuestro propio país, y es lamentable que nuestros propios connacionales, ¿no? Nuestros propios, la gente que debería de estar apoyando a nuestro país, a nuestros compañeros, a nuestros ciudadanos, sean la piedra de tropiezo, ¿no? Y el factor de no avance. Y bueno, informe a cámara, Fiscalía Cubana señaló 790 acusados, de ellos 55 menores. Y también tenemos por aquí, la prensa hoy nos informa dice, penal donde fue hallado el cuerpo de Tadeo no tiene director. ¿Cómo ve? Seguridad vial, reto en la movilidad capitalina. Reglamento en panteones de la Ciudad de México no ha cambiado desde 1984. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales trabaja en un proyecto de actualización de reglamento de cementerios del Distrito Federal. Y este es otro de los sectores, ¿no? Donde también tiene que haber muchísimos cambios, ¿no?
porque hay mucha insalubridad dentro de lo que son los panteones, ¿no? Por ahí se ven las tumbas abiertas, ¿no? Con los huesos tirados por ahí, ¿no? En todo el pasto, por doquier, ¿no? Que es una fuente de infección bastante fuerte, y que también hacen su domingo 7, ¿no? Para exhumar, para cremar esos restos que tienen años, más de 7 años ahí, ¿no? Más de 100,000 pesos, y que es una exageración también, y una situación que a veces la gente no tiene esos recursos para poder, y que esto tendría que a lo mejor ser una situación, un servicio incluso hasta gratuito y obligatorio de los panteones, el cremar a los restos después de 7 años, ¿no? Cremarlos para tener limpios ellos mismos estos panteones, ¿no? Independientemente de que si se cobra o no, pero incluso hasta gratuito tendría que ser. Esto tendría que ser parte del mantenimiento de estos cementerios, ¿no? Y esto lo tendrían que regular el gobierno. Si se meten aquí, creo que este es uno de los puntos que tienen que le deben al pueblo también, ¿no? Y que se ha quedado ahí a la deriva. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano ONCs, creció la victimización de las mujeres en un 11% con relación al 2020. Y bueno, el penal donde fue hallado el cuerpo de Tadeo no tiene director desde hace 7 meses, reinserta. La activista informó que el último director que tuvo el penal hoy está en prisión, acusado por varios actos de corrupción cometidos durante su ejercicio. Y bueno, pues también arrestarán a dueños de comercios en Cuautitlán que no exijan cubrebocas. El castigo es de 6 horas de arresto, sin embargo, podrá ser conmutable por el pago de 96.22 pesos, ¿no? Y bueno, así es que ya sabe, si no usa cubrebocas tiene que pagar 100 pesos. Policía atropella y mata a su compañero en calles de Gustavo Amadero. Vinculan a proceso a sujeto que agredió a activista trans en hotel de la Ciudad de México. Y ultimado a puñaladas en calles de Azcapotzalco. Aumentó el costo de alimentos durante los primeros 15 días también. Dice, ¿qué te espera en el año del tigre de agua? Según el horóscopo chino, ¿no? Así es que bueno, ya saben, si les gusta un poquito esto, ya pueden consultar su horóscopo. Y bueno, siguen clases presenciales en el Estado de México a pesar de los contagios, ¿no? Que ya me van a decir ahí, esto no es de Dios. esto no es de Dios, y me van a decir que no es de Dios. Algunos sacerdotes, ¿no? Eso no es de Dios. Y bueno, avanza la restauración y reforestación de 600 hectáreas del bosque de Chapultepec. Y detienen a Juanito, presunto extorsionador de la Unión Tepito, operaba en Iztapalapa. Capturan a 2 sujetos tras cobro de una extorsión en Atizapán, y estaban nuevos pasajeros. Se opone a asalto asegurando que el arma era de juguete. Y bueno, ¿qué es un testamento político y por qué causa tanto revuelo entre los mexicanos? Y bueno, también esto es lo que están comentando, ¿no? Que ya previó el caso, en caso de que fallezca. Dice, no puedo dejar a un país en proceso de transformación, declaró AMLO, luego de confirmar que ya cuenta con su testamento político, ¿no? Eso también lo señaló el canciller el día de ayer en la entrevista que le hizo Miguel Torruco, ¿no? Dice, yo soy parte de un proyecto que se llama Cuarta Transformación, somos parte de, ¿no? Somos, así es que también dice, el Diccionario de Derecho General describe al testamento político como la manifestación de un jefe de Estado o gobernante donde se recomienda a sus compatriotas o adeptos normas para su prosperidad o bienestar, para la adecuada conveniencia o predominio en el concierto internacional, a donde le señala los intereses permanentes que la historia y el presente marcan a su pueblo. Mientras que la Carta Magna se especifica que el testamento político ocurre cuando un jefe de nación fallece y en un documento firmado deja recomendaciones o normas por escrito a sus adeptos y futuro reemplazo.
También dentro del artículo 84, la Constitución detalla que en un dado caso de que el presidente llegue a morir, el titular de la Secretaría de Gobernación, en este caso Adán Augusto López, tomaría el poder de manera provisional mientras se dan lo que son las elecciones. No obstante, su nombramiento no duraría el tiempo faltante de gobernación de López Obrador. Por su cargo no sería mayor a los 60 días. En caso de falta absoluta del presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o sustituto, la que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Esto lo señala la Carta Magna en su artículo 84. Y bueno, dentro de lo que sería su proceso de transformación, ¿no? Dice, el presidente mantendría los planes referentes a proyectos como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, la reforma energética, ¿no? Que sería un poco lo que él comentaría dentro de este testamento político, ¿no? Haciendo estas especificaciones. Y bueno, él dice, el ejemplo de uno de estos documentos fue el expedido por el expresidente Lázaro Cárdenas del Río en 1934, donde ponderó los logros de la Revolución Mexicana, como el reparto agrario y los servicios públicos de salud, así como los problemas a futuro y las inversiones extranjeras que debían realizarse, ¿no? Así es que esto es un poquito lo que maneja el presidente Andrés Manuel. Y bueno, Bad Bunny anunciará gira World Hotels Tour, que incluye 2 fechas en México. Y sorprende Elton John con homenaje a Selena Quintanilla. ¿Cómo ven? Y bueno, vamos a ver qué nos dice Excelsior el día de hoy. Muy, muy interesante hoy, ¿no? Lo que tenemos. Abanderan la delegación mexicana para Olímpicos de invierno y violencia en Acapulco es por la calor y mala alimentación, dice alcaldesa. ¿Y dónde ver en televisión el México contra Jamaica? También Instituto Politécnico Nacional ofrece disculpas públicas por feminicidio de Marichuy Zamudio. Yo soy de las personas que digo, ¿por qué ofrecer una disculpa? Lo que tiene que acabar es evitar este tipo de situaciones. Dice, vamos a ir a fondo, López Obrador, sobre asesinato de Lourdes Maldonado. Ataque de autoridades a defensores de derechos humanos y periodistas no debe quedar impune, dice Ramírez Cuevas. Exigen esclarecimiento en casos de periodistas, proponen crear fiscalía especializada. Y bueno, pues también insuficiente avance contra violencia de género, reconoce Secretaría de Seguridad Pública. La reina Isabel se encamina a cumplir 70 años como reina entre casos de racismo y abuso sexual. También detienen a 19 empleados de penal de Puebla por hallazgo del cuerpo del bebé. Y la dueña del Sol se dispone a cobrar por su uso. Policía británica investiga fiestas prohibidas de Boris Johnson. Y Corte de Apelaciones en Estados Unidos confirma condena a El Chapo Guzmán. Omicron causará inmunidad en más personas, dice López-Gatell. Director del penal de San Miguel es uno de los detenidos por el caso de bebé Tadeo. Urgen diputados del PAN esclarecer caso de bebé muerto en penal de Puebla, ¿no? Y bueno, avión de Estados Unidos aterriza en Ucrania con equipo militar y municiones. Estados Unidos despachó el tercer envío de un paquete de seguridad de $200 millones para apoyar a Ucrania mientras se prepara para una posible ofensiva militar rusa. La Iglesia Católica de Francia recauda 20 millones de pesos para indemnizar a víctimas de pederastía. Los obispos franceses sometieron a indemnizar a las más de 216,000 víctimas, sobre todo con la venta de bienes de la Iglesia. Oaxaca refuerza protocolos sanitarios en destinos turísticos de la costa ante el avance de COVID. UNAM deja a escuelas y facultades decisión sobre modalidad de nuevo ciclo escolar. Y venció el cáncer y lo mata un borracho, claman justicia por Andrés. Detienen a 19 empleados de penal de Puebla por el hallazgo del cuerpo del bebé.
Grecia se paraliza por fuerte nevada, suspenden clases y servicio de transporte. Cristina Eriksen entrena con el filial de la Ajax y director del penal de San Miguel es uno de los detenidos por el caso del bebé de Tadeo, ¿no? Que ya estaba detenido desde antes. Y bueno, así es que empezamos con AMLO revela que cambio en Fonatur fue por falta de resultados en Tren Maya. Y pese a promesas, México rezagado en el índice de percepción de la corrupción. Logró recuperar actividad económica en noviembre. TikToker cubre su bebida con una servilleta y asegura que los hombres que no entienden el por qué son peligrosos. Y bueno, Omicron causará inmunidad de rebaño, dice Hugo López-Gatell. Y Lidia, UNAM con hostigamiento, nalgadas, agresiones y acoso, ¿no? En campaña lanzan críticas contra Aldana. COVID-19 desbanca enfermedades del corazón en primer causa de muerte. Y si cooperamos, fin parcial de la pandemia, dice doctor Tedros. Y escala indignación por el crimen del periodista en Baja California. Inflación desacelerará durante 2022, pero estará lejos del objetivo del Banjico. Policía alerta ante robos de WhatsApp. AMLO revela que cambio en Fonatur fue por falta de resultados en Tren Maya. Tiempo de sopilotes por asesinato de Lourdes Maldonado, dice Andrés Manuel. También FMI ajusta la baja de proyección de crecimiento económico para México. Dice la nueva variante dispara casos en Nezahualcóyotl y arranca el Estado de México esta semana en color amarillo. Ganan amparo contra certificados de vacunación 350 tlaxcaltecas. Plan COVAX se quedó corto, renuevan metas. Pfizer-BioNTech comienzan ensayos clínicos de vacuna contra Omicron. Pfizer-BioNTech anuncia el comienzo de ensayos clínicos de una vacuna contra Omicron en adultos de hasta 55 años. Jefe policíaco de Cuautla imita al teniente Harina y se vuelve viral. También ahí vemos los memes del concierto de Bad Bunny. Dice, no sabemos cómo salir. Pareja se queda dormida en el cine y los dejan encerrados en la plaza comercial. Y bueno, tendrían que haber tocado, ¿no? Cuando suceda eso, toquen y díganle al vigilante de alguna tienda, déjenme entrar, déjenme salir. Y bueno, era uno de los riesgos. Roban al conductor Adrián Marcelo durante grabación para YouTube. Y bueno, mujer frustra asalto, atropella al ladrón que pretendía robarle. Científicos especulan la existencia de un océano oculto en una de las lunas de Saturno. También dice hay 2 detenidos por la balacera en Hotel Xcaret. También piden petroleros a la STPS revisar legalidad de candidatura de Aldana. El caso del bebé de Tadeo es atípico, se investiga su exhumación. No hubo adopción temporal en caso de Samuel García y también consigue Mónica fallo a su favor en Yucatán. Piden detener asesinatos de comunicadores. Rescatan a 359 migrantes hacinados en un tráiler. Ubican red de tráfico en Tamaulipas y Guanajuato. Compran menús ad hoc para migrantes que cruzan el país. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy. 24 horas. El Pentágono pone a 8.500 militares en alerta elevada por un posible refuerzo de la OTAN. También el presidente de Croacia declara que Ucrania no tiene lugar en la OTAN. Y diputados españoles explican también su oposición al envío de tropas de la OTAN al Mar Negro. También denuncian preparativos de Kiev para hostilidades activas en zona del conflicto en el este de Ucrania. Dice Moscú, Washington podría empujar a Kiev acciones imprudentes.
Estados Unidos pone a 8.500 militares en alerta elevada. Y también Ucrania ha recibido armamento por parte de Estados Unidos. Y bueno, aquí vemos cómo insultó el presidente Biden a un reportero, ¿no? Le dice a un reportero ante un micrófono no apagado. Ya después se disculpa, pero Estados Unidos y Japón también realizan uno de los simulacros más grandes en el mar de Filipinas. Y la OTAN refuerza sus tropas ante el despliegue militar ruso. Y llega a Cuba un nuevo cargamento con ayuda humanitaria enviada por Rusia. También ahí vemos la fortaleza rusa, dice, en California, ¿no? Que esto está así como bastante... Y bueno, hace 3 días llegó el primer cargamento militar enviado desde Estados Unidos a Ucrania. Vamos a estar al pendientes de cómo se está desarrollando esta situación. Estados Unidos y Reino Unido comenzaron a evacuar sus diplomáticos en Ucrania. Y también cortes de electricidad a gran escala en Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán. El presidente de Irán dice: los países que quieren ser independientes sufren ataques de sus enemigos, ¿no? Y bueno, conductor y pasajero sobreviven milagrosamente a un accidente en Hong Kong. También Rusia alertó del envío de armamento desde la OTAN a Kiev, ¿no? Y bueno, pues también sigue el lanzamiento de 2 misiles de crucero hacia el mar de Japón, según militares surcoreanos. Yo creo que no tarda en temblar en este lugar también. Y Rusia, China e Irán participaron en los ejercicios navales conjuntos, ¿no? Así es que así está la situación. Está allá en Rusia, en Ucrania. Y vamos a estar al pendiente. Habíamos comentado que más o menos hasta el martes se iba a decidir cuál era la situación, ¿no? Estamos todavía en la tablita, yo creo que hasta mañana. El hecho de que ya estén pidiendo que salgan sus diplomáticos quiere decir que no tiene buena pinta esto, ¿no? Así es que bueno, por lo pronto esto es la información. Pásesela bien, nos vemos el día de mañana. Recuerda que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Les envío un beso y un abrazo. Esto es lo que se está viviendo en Ucrania, ¿no? Este conflicto bélico entre la OTAN y Rusia, ¿no? China e Irán, que ya lo habíamos visto venir. Y bueno, lo complicado es que lamentablemente esto ya no pinta nada más como en otras guerras, en otros momentos históricos, donde solamente es un conflicto focalizado de ciertos países, ¿no? Ya los comentarios de Vladimir Putin en lo que sería territorio latinoamericano, eso ya es alarmante, ¿no? Así es que, y sí amenaza literalmente la paz mundial, ¿no? Estos comentarios y es terrible, ¿no? Esta situación. Así es que estaremos al pendientes de todo lo que se va desarrollando en este lugar. Y por lo pronto, bueno, pues quédese en casa, use cubrebocas, use gel antibacterial, lávese las manos continuamente. Y los veo el día de mañana. Hemos transmitido desde el sur de la Ciudad de México, son 11 de la mañana con 49 minutos de este 25 de enero de 2022. Mi nombre es Teresa Salazar, los espero el día de mañana. Un beso y un abrazo. Y bueno, pues vamos a comer unas enchiladas, ¿no? Vamos a prepararnos unas enchiladillas. Así es que les mando un beso y un abrazo, primero Dios.
y estaremos en contacto el día de mañana. Antes, si llega a suceder algo de relevancia, estaremos a través de Facebook, a través de Twitter y a través de nuestro canal de YouTube. Pásesela bien.